La revolución industrial, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pero, ¿cuál fue su impacto en el mundo que conocemos hoy? Vayamos un poco al pasado. La revolución industrial, iniciada en el siglo XVIII, marcó un hito en la historia de la humanidad. Este periodo se caracterizó por la mecanización de la producción, el uso de nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor, y el desarrollo del transporte ferroviario y marítimo. Si bien la revolución industrial trajo consigo un progreso económico y tecnológico sin precedentes, también tuvo un impacto profundo en el medio ambiente, sentando las bases para la actual crisis climática. Estas son: emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los principales efectos ambientales de la revolución industrial fue la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, GEI, como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, y el óxido nitroso N2. La quema masiva de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural para alimentar la industria y el transporte liberó a la atmósfera cantidades sin precedentes de estos gases. El CO2 es el principal GEI de origen antropogénico, y su concentración en la atmósfera ha aumentado en un 40% desde la época preindustrial. Esta acumulación de gases de efecto invernadero está intensificando el efecto invernadero natural, atrapando más calor en la Tierra y provocando un aumento de la temperatura media global. Deforestación. La tala desmedida de bosques para obtener madera como combustible y materia prima para la construcción y la industria papelera también tuvo un impacto ambiental significativo. La deforestación provocó una pérdida considerable de cobertura vegetal, con graves consecuencias para la biodiversidad, el ciclo del carbono y el clima. Los bosques actúan como sumideros de carbono, absorbiendo CO2 de la atmósfera y almacenándolo en su biomasa. La deforestación reduce la capacidad de la Tierra para absorber CO2, lo que contribuye al aumento de este gas en la atmósfera y al calentamiento global. Contaminación del agua. Los vertidos industriales sin control contaminaron ríos, lagos y mares con sustancias químicas, metales pesados y otros residuos. Esta contaminación dañó los ecosistemas acuáticos, poniendo en riesgo la salud de las especies que habitan en ellos y la calidad del agua para el consumo humano. Agotamiento de recursos naturales. La explotación intensiva de recursos no renovables como minerales y combustibles fósiles durante la revolución industrial llevó a su agotamiento. Esto pone en riesgo la disponibilidad de estos recursos para las generaciones futuras y la sostenibilidad de la economía global. Consecuencias de la revolución industrial en el clima actual. Las actividades industriales y la quema de combustibles fósiles durante la revolución industrial han tenido un impacto duradero en el clima de la Tierra. Las principales consecuencias de la revolución industrial en el clima actual incluyen: calentamiento global. El aumento de las emisiones de GEI ha provocado un aumento de la temperatura media global de aproximadamente 1 grado Celsius desde la época preindustrial. Este calentamiento global está teniendo una serie de efectos devastadores, como el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos y la acidificación de los océanos. Cambio climático. El impacto de la actividad humana en el clima ha generado un cambio climático sin precedentes, con efectos negativos en la biodiversidad, la agricultura, la salud humana y la economía global. La responsabilidad de las sociedades actuales. Es importante comprender que la crisis climática actual es una herencia de la revolución industrial. Sin embargo, las sociedades actuales tienen la responsabilidad de tomar medidas para mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos. Acciones para afrontar la crisis climática. Para abordar la crisis climática, es necesario implementar una serie de medidas a nivel global, nacional y local. Algunas de las acciones más importantes incluyen: reducción de las emisiones de GEI, transición hacia fuentes de energía renovable como la energía solar y eólica, mejora de la eficiencia energética e implementación de políticas de reducción de emisiones. Protección de los bosques, reforestación, gestión forestal sostenible y lucha contra la deforestación ilegal. Promoción de la economía circular, reducción del consumo, reutilización de materiales y reciclaje de residuos para minimizar el impacto ambiental. Concienciación social, educación ambiental para fomentar un cambio de actitud hacia la naturaleza y la responsabilidad individual.
Ejemplos de acciones para reducir las emisiones de GEI. Utilizar transporte público, bicicleta o caminar en lugar del coche privado. Reducir el consumo de energía en el hogar, apagar las luces cuando no se usen, utilizar electrodomésticos eficientes y mejorar el aislamiento térmico. Consumir menos carne y productos lácteos. Comprar productos locales y de temporada. Evitar el uso de productos de usar y tirar.